No es ningún secreto que el gobierno estadounidense haya hecho muchas cosas malas en sus casi 200 años de existencia, desde la esclavitud hasta el Sendero de Lágrimas, la anexión de Hawái y mucho más. Estados Unidos ha cometido tantas atrocidades y crímenes en su historia que se podría escribir, y se ha escrito, docenas de libros al respecto. Y si bien muchas de las acciones de Estados Unidos se han llevado a cabo en frente de todo el mundo, algunas se han mantenido en secreto, lo que siempre fue parte del plan. Y cuando hablamos de acciones clandestinas y turbias hechas por el gobierno estadounidense, casi siempre nos referimos a la CIA. Desde su origen, la CIA, o Agencia Central de Inteligencia, ha sido usada para lograr muchos de los nefastos logros del gobierno estadounidense, como asesinatos, sobornos y el derrocamiento de gobiernos enteros a los que consideraran enemigos de la democracia, o, lo que era en realidad, planes de negocio para la región. La CIA lo hizo una y otra vez durante las últimas décadas, y, muchas veces, el público no estaba enterado, pero hay evidencias, pruebas definitivas de que Estados Unidos metió la mano en varios levantamientos y cambios nacionales en todo el mundo. Jesus Christ, that's Jason Bourne. La CIA se ha vuelto muy buena en expulsar gobernantes con los que no concuerdan, y es probable que lo sigan haciendo. How is this all possible? ¿Sabías que Estados Unidos fue una de las últimas potencias del mundo en establecer una agencia de inteligencia civil encargada de recolectar información secreta? Solo porque la CIA lo haga mejor que casi todos, no significa que fuera la primera en hacerlo. Antes de 1942, Estados Unidos no tenía una agencia de inteligencia civil, lo que comprometía la seguridad del país. Sir, I believe they'll try to hit us where it'll hurt us the most. Los ataques de Pearl Harbor que metieron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial son un gran ejemplo. Si la CIA hubiera existido en ese entonces, el presidente Franklin Roosevelt hubiera obtenido pruebas más concluyentes y absolutas de que los japoneses estaban dispuestos a regar con muerte la base militar de Hawái. En cambio, muchos organismos del gobierno discutían entre sí, no llegaban a acuerdos y no pudieron organizarse y crear una advertencia unida que hubiera prevenido el ataque. The president ordered this. Entonces, en 1942, Roosevelt ordenó a todas las oficinas que se unan y crearan una agencia sólida y confiable que compilaría y revisaría la información secreta. Y así nació la CIA. No tardó en volverse la rama del gobierno que cumplía las oscuras órdenes estadounidenses en asuntos externos, como derrocar o expulsar líderes políticos opositores a Estados Unidos. Pronto, Estados Unidos estaba inmerso en el espionaje internacional y en derrocar los gobiernos de otras naciones. CIA? CIA, yeah. El año era 1953 y Estados Unidos se había hartado del primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. Luego de 2 años en el poder, Mossadegh había hecho muchos cambios en Irán. Algunos dirían que fue para mejor, pero otros dirían que fue para peor. Una de sus grandes acciones fue nacionalizar la industria petrolera de Irán, lo que trajo millones de dólares al país. ¿Creerías que Irán tendría el derecho de manejar su propia industria petrolera? Pero Estados Unidos no estaría de acuerdo contigo, ya que el petróleo iraní, en ese entonces, era controlado por múltiples empresas británicas. Cuando Mossadegh entró y cambió el rumbo de las cosas, los británicos se enfurecieron y los estadounidenses, sus mayores aliados, quisieron ayudar. Pero la CIA no expulsó a Mossadegh solo porque le hacían un favor al Reino Unido. Estados Unidos sentía que Mossadegh daba pie a que los comunistas pudieran infiltrarse en Irán. Esto ocurrió durante la Guerra Fría, en la que Estados Unidos hacía hasta lo imposible para detener la expansión de los soviéticos. Y eso fue lo que hicieron. Expulsaron a Mossadegh y formaron relaciones mucho más cercanas con el Shah, o rey, de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Esta fue la primera vez que la CIA intervino en los asuntos políticos de otro país. Pero por supuesto que no sería la última. Guatemala sintió la ira de la CIA apenas un año después, en 1954. Una vez más,
Estados Unidos estaba ante un líder que consideraba disidente, no confiable y un completo peligro. Y una vez más, Communism has to be stopped. dijeron que intentaban detener el avance malévolo del comunismo. El presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, fue reemplazado mediante un golpe de estado de la CIA, cuyo nombre en clave fue Operación PV Success. La CIA, en realidad, había mostrado su apoyo a Arbenz anteriormente. De hecho, él había sido entrenado por la milicia estadounidense y lo veían como un futuro recurso que podría ayudar a expandir la democracia y el mensaje estadounidense en su país y en otros lugares. Pero la relación se deterioró años después y lo expulsaron con rapidez, reemplazándolo con el dictador militar Carlos Castillo Armas. En ese tiempo, Estados Unidos dijo que lo hicieron porque el comunismo estaba infiltrándose en Guatemala e intentaban pintar de rojo toda la nación y a las regiones vecinas. Estados Unidos ya tenía suficiente con Cuba y no podía permitir que Sudamérica siguiera sus pasos y se vuelva más cercana a la Unión Soviética. Sin embargo, años después, la asquerosa verdad detrás del golpe de Estado en Guatemala salió a la luz. Estados Unidos y la CIA se deshicieron de Arbenz porque la reforma agraria que propuso podía perjudicar a la United Fruit Company, una compañía estadounidense. Muchas autoridades de alto rango que trabajaban para el presidente Dwight Eisenhower tenían lazos cercanos con la United Fruit Company, como el secretario de Estado, John Foster Dulles. Y escucha esto, su hermano era Allen Dulles. Allen estuvo en la junta directiva de la United Fruit Company y obtuvo grandes ganancias por ello. ¿Y su trabajo principal? Pues Allen también era el director de la CIA. Ahora te imaginas por qué sacaron a Arbenz. Your mission, should you choose to accept it. La intervención de la CIA en el Congo se volvió completamente sangrienta a principios de los 1960. Patrice Lumumba fue el primer ministro de la historia de Congo luego de haberse independizado de Bélgica. Fue electo de forma democrática, por lo que pensarías que tendría todo el apoyo de Estados Unidos, ya que ellos se consideran los defensores de la democracia y las elecciones libres y justas en todo el mundo. Aunque Bélgica ya no controlaba el Congo, el país aún tenía muchos intereses comerciales en Congo y se sintieron amenazados por Lumumba y lo que él dijo sobre el futuro del país. Por lo tanto, poco después de asumir el poder, fue reemplazado por el presidente Joseph Kasavubu con la ayuda del ejército belga. Lumumba no desapareció, en cambio, mantuvo una fuerza de oposición armada y juró recuperar el poder. Tal vez pudo haberlo hecho si la CIA no hubiera estado en su camino. Cuando Lumumba llegó a la Unión Soviética y pidió ayuda, la CIA escuchó todo lo que necesitaba para entrar en escena. CIA undercover. CIA, of course. Años más tarde, un informe reveló la sucia verdad de este derrocamiento y cómo sucedió. Estados Unidos mantenía relaciones privadas cercanas con mucha gente en el Congo que quería expulsar a Lumumba. Ellos apoyaron la idea e incluso la promovieron y ofrecieron ayuda. Hubo hasta un fallido intento de asesinato contra Lumumba, que involucraba una servilleta envenenada. Pero el plan final consistía en que la CIA notificara a las tropas de oposición en el Congo sobre la ubicación de Lumumba. También bloquearon las carreteras y cualquier ruta de escape que pudiera usar el ex primer ministro. Luego dejaron que las tropas congoleñas encontraran a Lumumba y lo expulsaran. Lo capturaron a finales de 1960 y lo asesinaron en enero del año siguiente. Returns Vietnam. Vietnam conflict. Quizás ningún otro derrocamiento tuvo tanto impacto en Estados Unidos como el que ocurrió en Vietnam del Sur en 1963. Lo que la CIA hizo entonces tuvo un efecto dominó que cambiaría a la región y al mundo para siempre. Estados Unidos ya estaba hasta las rodillas en Vietnam y estaba desesperado por limitar los poderes de Vietnam del Norte. Al principio, estuvieron felices de trabajar con el líder de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem. No obstante, la relación entre Estados Unidos y Diem se torció
cuando el líder de Vietnam del Sur persiguió a los budistas de su país. Esto le quitó la popularidad y Estados Unidos se hartó de él. El presidente, John F. Kennedy, quería simpatizar con Diem, pero sabía que su creciente desaprobación en Vietnam del Sur dificultaría que el país se una para pelear contra el norte. Kennedy y el gobierno necesitaban un líder en quien confiar y que inspirase y manejase a toda la nación. We're the Secret Service. My new Secret Service. Era obvio lo que la CIA tenía que hacer. Tenían que reemplazar a su antiguo aliado. La CIA fue muy astuta al expulsarlo. Hiya, General. Real pleasure. Se contactaron con generales de Vietnam del Sur, que querían dar un golpe de estado en agosto de 1963. Con el apoyo de la CIA y casi $40,000 de financiamiento, los generales expulsaron a Diem y lo eliminaron meses más tarde. Esto asentó la posición de Estados Unidos en la región y afianzó los objetivos del país. En unos cuantos años, la guerra de Vietnam estalló, provocando miles de muertes en el ejército estadounidense y creando uno de los desastres militares más grandes en la historia de Estados Unidos. Irónica y tristemente, el asesinato de Diem ocurrió semanas antes de que el propio Kennedy fuera asesinado en noviembre de 1963. In Chile was less than thrilled to be... Law and order are being reestablished in Chile. Chile is our country, and this is our goal. Uno de los derrocamientos más difíciles y planeados que Estados Unidos cometió fue el de Chile en 1973. Ahora, la CIA tenía que ser 1000 veces más cautelosa para conseguir su objetivo. Desde el principio de su mandato, Estados Unidos se opuso al presidente chileno Salvador Allende, un político socialista que fue electo en 1970. Querían expulsarlo, pero no podían ser obvios. En cambio, la CIA brindó armas a quienes tramaban un golpe de estado contra Allende, pero luego perdió la confianza que tenía en la capacidad de los opositores para arrebatarle el poder. Entonces, la CIA usó su inteligencia y buscó tácticas muy astutas. En lugar de armar a los rebeldes, propició la agitación política y la inestabilidad de la región. Sabían que, si Allende perdía los corazones y las mentes de sus ciudadanos, también perdería el poder. La CIA ideó una campaña psicológica en el pueblo chileno y los puso en contra de su líder, alterando los medios y creando plataformas para que los opositores se expresen. Control of the media. Control of the economy. That controls the media. Great media strategy, Dad. Alert the media, and then you control the story. Es obvio que esto dejó todo listo para el ascenso del líder militar Augusto Pinochet, quien llevó a cabo el golpe de estado contra Allende en 1973. Él lideraría la nación hasta 1990. Hay un debate sobre qué tanta era la participación de la CIA en el derrocamiento de Allende, pero Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional del presidente Richard Nixon, admitió que tuvieron algo que ver con la eliminación de Allende. En llamadas grabadas con Nixon, Kissinger dijo que esta vez no se nota nuestra intervención y agregó que Estados Unidos ayudó a que las fuerzas opositoras crearan las mejores condiciones posibles. Eso suena a que la CIA definitivamente hizo mucho para asegurarse de que Allende perdiera el poder y Pinochet lo recibiera. Por supuesto que Estados Unidos ha estado involucrado en otros derrocamientos durante su historia. Algunos son muy conocidos y aceptados, como cuando el ejército estadounidense derrocó a los gobiernos de Afganistán e Irak durante la guerra contra el terrorismo. Y por supuesto que todos los estudiantes estadounidenses aprenden sobre la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba durante la Guerra Fría, otro intento de derrocar un gobierno que recibió una enorme atención y está debidamente documentado en los libros de historia. Pero la CIA ha hecho esto por décadas, sobre todo sin que los estadounidenses lo sepan. Lo han hecho por numerosas razones y han logrado sus objetivos de 1000 maneras. A veces es para detener la expansión del comunismo y a veces es solo porque Estados Unidos no confía en algún político.
Sin importar las razones, la CIA ha aprendido todos los métodos inteligentes y astutos para arrebatar el poder de las manos de cualquier líder resistente.